Esta propuesta, como ya se ha comentado, es la versión 4 y las diapositivas han cambiado muy poquito porque he ido haciendo pequeños ajustes en función de lo que ya oía de las versiones anteriores, con lo cual, como vamos muy mal de tiempo, voy a intentar acelerar un poquito sin pasarme. Básicamente, resumen de lo que buscamos, las políticas actuales de la CNIC solo contemplan transferencias de direcciones de forma permanente. Y por otro lado, en la comunidad se ha visto la necesidad de lo que muchas veces se llama alquiler de direcciones. Es cierto, y yo soy el primero que siempre he estado de acuerdo en que si a un ISP que ha recibido direcciones le sobran, lo honrado sería devolverlas. Pero eso sabemos que no funciona, que no todo el mundo tiene esa naturaleza o esa forma de pensar y como consecuencia de eso hace ya muchos años aprobamos las transferencias permanentes. Entonces lo que buscamos con esta propuesta es hacer algo equivalente para sustituir a un alquiler descontrolado, a un alquiler debajo de la mesa y que el sistema de registro tenga datos lo más correctos posibles. Es decir, es la misma solución que dimos cuando aprobamos las transferencias permanentes. Eso es básicamente lo que he comentado. Todos tenéis ahí las diapositivas publicadas, con lo cual si queréis leer el texto vamos a ahorrar mucho tiempo. Lo que hago para permitir estas transferencias temporales son pequeños ajustes al texto actual de transferencias permanentes que en la parte derecha de la pantalla veis en color azul. Entonces, básicamente, como veis, donde decía antes transferencias, ahora dice temporales y definitivas. Y especificamos que las temporales, en este caso, solo se pueden realizar dentro de la región. Es decir, vamos a permitir, para beneficiar a la propia región, que esos alquileres, esas transferencias temporales, sean exclusivamente dentro de la región, a diferencia de las transferencias permanentes que son dentro de la región y con otras regiones. En el caso de transferencias temporales, y esto es una discusión que hemos tenido a lo largo del desarrollo de estas versiones en la lista, vamos a limitar, porque creemos que precisamente porque son temporales, son para resolver problemas temporales o problemas de estoy implementando IPv6, necesito unas pocas direcciones mientras termine, vamos a limitar el tamaño de esas transferencias a 1/20. Como digo, esto es una discusión que ha habido en la lista y parece que esta parte sí que hay consenso entre los que han opinado, por lo menos, que es una cifra suficiente y al mismo tiempo correcta. Igual que tenemos una bitácora de las transferencias permanentes, lo que estamos pidiendo es que el ACNIC mantenga, de algún modo, no le decimos operativamente cómo, mantenga una bitácora para esas transferencias temporales y lo que sí que pedimos es que, dado que son temporales, y el propio nombre lo indica, queremos saber, cuando consultemos el juiz, cuándo termina esa transferencia, que por supuesto se puede prorrogar. Es decir, no estamos diciendo que si lo has contratado por un solo mes no puedas extenderlo, pero lo que sí que queremos es que esa información esté disponible a cualquiera que consulte ese dato de forma pública. Me parece que he saltado ahí algo importante. Sí, una cosa que estoy diciendo ahí y que quizás la palabra legitimado, quizás a raíz de la discusión no es la más correcta, pero lo que buscamos ahí es que esas extensiones del plazo inicial sean conocidas tanto por la fuente como el destinatario y, por supuesto, que el ACNIC tenga conocimiento de que se ha extendido. ¿Okay? Eso es importante porque precisamente lo que buscamos es que esa fecha sea pública. Luego, si se extiende la transferencia, el ACNIC debe de tener, y como digo, quizás esa palabra legitimar no es la más apropiada, quizás eso sería una cuestión a debatir si es un posible cambio en el llamado, en el último llamado, un cambio editorial que llamamos, o si se interpreta como algo totalmente diferente y requiere una nueva versión. En el caso de transferencias temporales, la ACNIC, bajo mi punto de vista, y estos son todos los temas que se ha discutido en la lista, tendrá la potestad, dado que hay una fecha de terminación de la transferencia, que como digo se puede extender, no hay ningún límite en eso, pero la ACNIC retomará automáticamente a los datos originales. Esto tiene como misión proteger precisamente a posibles fraudes, de que desaparezca la empresa oferente y la otra siga utilizando las direcciones, casos así. Puede haber muchas situaciones en las que creo que es conveniente que esos datos los pueda retornar la ACNIC de forma automática.
Y por último, hay un apartado completamente nuevo que no existía para las transferencias permanentes, que en las primeras versiones era una obligatoriedad e intentábamos imponer al ACNIC la supervisión de todos estos datos. Ahora son solo recomendaciones. Y son recomendaciones, esto es importante decirlas, cuando empezamos a hablar de este tema, hubo un debate entre diferentes empresas que hacían brokerage de direcciones y que hacían leasing, y ellos mismos reconocían que pedían a los destinatarios que cumplieran ciertas condiciones, como por ejemplo cumplir las políticas del ACNIC, lo que es obvio, o que, por ejemplo, no utilizaran las direcciones para abuso, para spam, etc. Entonces, creo que eso, bajo mi punto de vista personal, debería ser obligatorio, pero la comunidad ha dicho básicamente que no puede ser obligatorio y al final yo lo he dejado como recomendación. Pero creo que es importante que, aunque sea una recomendación, figure en un apartado específico de la política en el caso de que alcance consenso. Otra de las discusiones que hemos tenido a raíz también de los análisis de impacto es si estas transferencias podrían ser operativamente tratadas con subasignaciones. Nunca se ha negado eso, nunca hemos especificado cómo tratar estas transferencias temporales. Para mí es perfecto si, digamos, abreviamos parte de la operativa y utilizamos una que ya tenemos. Es decir, en ese sentido no hay ningún problema. Y luego, por último, solo en el caso de RIP-NCC están permitidas las transferencias temporales y aunque no se contempla el alquiler, tampoco se prohíbe explícitamente. Luego es la única región en la que realmente esto, digamos, está ocurriendo. En el caso de IPNIC e IFNIC no se contempla ni el alquiler ni las transferencias temporales, y en el caso de ARIN se contempla en algunos, no se contemplan las transferencias temporales y el alquiler no es una justificación válida de la necesidad, pero de algún modo se sabe que se alquilan direcciones y cuando se alquilan direcciones no puedes solicitar más, con lo cual te impone una restricción, digamos. Además, determinados bloques de direcciones IPv4 no pueden ser alquilados. Y para terminar, creo que es la última diapositiva, si no mal recuerdo, la discusión que ha habido en la lista y bajo mi punto de vista las conclusiones a las que podríamos estar llegando es el tamaño de la asignación, ya lo he comentado, creo que no hay más discusión sobre eso, con lo cual diría que no hay objeciones. Obligaciones de cumplimiento, lo he explicado también, lo hemos modificado para que sean recomendaciones, diría que eso debería de ser suficiente para que nadie pueda objetar en ese sentido. Que sean subasignaciones, siempre ha sido decisión operativa cómo hacerlo y no nos hemos metido nunca en ello, con lo cual perfecto también. Sí incidir en que lo importante aquí es poder identificar en JUIS que es una transferencia temporal y no una subasignación normal, entre otras cosas porque las asignaciones no son siempre posibles. Las asignaciones son posibles en el caso de entrega de direcciones a ISPs, pero las asignaciones no son, perdón, las subasignaciones no son posibles en el caso de entrega de direcciones a usuarios finales. Sin embargo, el alquiler sí que será posible en el caso de direcciones asignadas a usuarios finales, con lo cual eso es importante diferenciarlo y de ahí que aunque la operativa sea lo mismo, tengamos algunos campos o un solo campo que puede bastar con tener una dirección de fin de la temporalidad, por decirlo de algún modo, de forma pública. Fecha y terminación de la prórroga. Como digo, este es uno de los temas que sigue habiendo debate en la lista. Y que, bajo mi punto de vista, y creo que de otros, si lo he entendido bien, sí que es importante que, dado que son transferencias temporales, haya una fecha final que sea prorrogable perfectamente, pero mi pregunta aquí es, ¿qué daño genera que aparezca la fecha fin? No nos genera ningún problema, ¿no? Luego, ¿cómo puede ser eso una objeción válida? De algún modo. Eso sería el razonamiento que podríamos hacer aquí. Es decir, quien no quiera la dirección temporal publicada, que no la lea, pero los demás es información que nos puede ser útil. Luego creo que debería de ser una objeción que está totalmente refutada, ¿no?
Y por último, ¿quién actualiza la información? En el análisis de impacto se considera que deberían de actualizar a las partes, por lo que he explicado antes, e incluso para evitar fraudes o casos de situaciones extrañas, de que pueda desaparecer la empresa que ofrece las direcciones y el otro las siga utilizando, tiene que poder el LACNIC actualizar esos datos. Y finalmente, esto no es que se haya discutido en la lista, pero creo que es algo obvio. Todas las partes deben de cumplir las políticas y eso sí que lo hemos especificado en el texto. Es obvio que el que recibe las direcciones también tiene que cumplir las políticas. Gracias, Jordi. Franco, adelante con el análisis de impacto. Presentación del análisis de impacto, por favor. Bien, en primer lugar, con respecto al texto del punto 232.18.4, consideramos que el LACNIC no debe ser quien legitime la continuidad del contrato. En cambio, sugerimos que se considere la renovación automática y que sea el titular de los recursos quien indique el fin de la transferencia temporal. Con respecto al último párrafo del punto 232.18.7, dado que estas transferencias serán tratadas como subasignaciones, es el titular del recurso quien debe actualizar la información del bloque transferido temporalmente en la base de datos de registros. LACNIC no participa en esta operación. En tercer lugar, entendemos que el punto 232.18.8 aplica solamente a las transferencias definitivas. Por último lugar, interpretamos que lo que el autor quiere decir en el destinatario no es una fuente válida para transferencias subsiguientes, es que quien recibió una transferencia temporal no podrá a su vez transferir estos recursos. Por lo tanto, recomendamos, en virtud del comentario 1, sugerimos modificar el texto para que refleje el comentario. Con respecto al comentario 2, sugerimos modificar el texto de manera que quede claro que quien realiza esa operación es el titular de los recursos y no la CNIC. Sugerimos además adaptar el texto para que refleje lo mencionado en el comentario 3. Además, esta propuesta tiene impacto en la base de datos del LACNIC y sistemas internos. Requiere coordinación con los NIRs también. Muchas gracias. Gracias, Franco. La presentación de Jordi, por favor. Un minutito corto, por favor. Sí. La última diapositiva, por favor, directamente. Ahí está. Básicamente, yo creo que he contestado a lo largo de la presentación a los diferentes puntos del análisis de impacto. Yo creo que el LACNIC es quien debe de garantizar que los datos son correctos y, por tanto, tiene que legitimar, y ya he explicado que a lo mejor no es la palabra más adecuada, pero tiene que verificar si se produce una extensión y, por tanto, saber que se actualizan los datos en función de una extensión que es pactada entre las dos partes, para que no haya un fraude, para que no una de las partes haya desaparecido y la otra le dice sí, pero antes de que desapareciera yo pacté con extenderlo. El segundo punto, exactamente por lo mismo, yo creo que dado que hay una fecha final que se puede extender y por tanto se le comunica a LACNIC esa extensión, debe de poder LACNIC actualizar esa información al final, si no se ha producido una nueva extensión, obviamente. En el punto 3, en realidad me refiero a ambas. Cuando no estoy aclarando nada en un cambio en el texto es que no estoy modificando nada y, por tanto, está clarísimo, y por eso lo he puesto en la diapositiva anterior, que ambas partes deben de cumplir las políticas, no solamente el que recibió originalmente las direcciones, sino también el que recibe el alquiler, por pura lógica. Y finalmente, el cuarto punto es correcta la interpretación del LACNIC. Y eso sería todo. Gracias. ¿Quedó, Jordi? ¿Quedó? Gracias.
Bueno, ahora vamos a iniciar el tiempo de discusión. Invitamos a que compartan sus dudas, opiniones. Tenemos micrófono en sala. Los que están vía Zoom tienen el botón de Q&A o el botón de levantar la mano. Su nombre, por favor, organización y su postura, si están a favor o si están en contra. Y si están en contra, por favor, indiquen por qué. 2 minutos para preguntar, 2 minutos para responder. Jordi, te pedimos que no... Si alguien hizo una pregunta, trata de no repetir lo mismo con otros. ¿Da? Si ves que ya tu respuesta es lo mismo a la anterior, pasamos a la siguiente, por favor. Aquí tenemos a Douglas Fisher. Adelante. Hola. Hola, Douglas Fisher. Estoy contra esta propuesta. ¿Y por qué? Bueno, voy a dar un poquito de contexto. A mí me parece que no debería ser necesario el alquiler, pero existe, todo el mundo sabe que existe y muchos de los que están aquí en esta sala hacen eso y tenemos que encontrar una manera de que se formalice porque aquellos que quieren hacer las cosas de la manera correcta no la pueden hacer hoy. Entonces me parece que la idea de las transferencias temporales es como un eufemismo para tratar de hacer con que parezca correcto, pero no está abordando directamente la problemática del alquiler. Y me parece que no nos podemos quedar con un eufemismo, tenemos que utilizar términos correctos y explícitos respecto al alquiler y no eufemismos. Yo sé que puede causar cierto dolor y yo sé que mucha gente no va a estar de acuerdo, pero bueno, allá ellos. ¿Y qué más? Hay otro tema muy importante y es que está la limitación y la obligatoriedad de algunos aspectos como RPKI respecto a la limitación temporal. Y yo sé que no es así, pero yo pienso que debería ser obligatorio, porque si vamos a entregar ese bloque y lo vamos a utilizar, yo me quiero asegurar de que haya una forma en la que el receptor, el que cede y el RIR puedan garantizar que se está utilizando correctamente. Tanto el que cede como el RIR tienen que identificar si hay algo que está mal y si lo hacen pueden retirarle el recurso a la persona que lo está alquilando. Me parece que es una observación que debería ser obligatorio tener el registro de ROA y RPKI. Una vez más, como en la otra propuesta, me parece que de nuevo es un tema que requiere de mucho debate, que fue también una discusión muy acalorada anteriormente y que también considero que se debería trabajar en un grupo de trabajo separado para que tengamos más consenso y que podamos presentar algo mucho más maduro aquí ante el Foro Público de Políticas. Gracias. Como sabes, mi visión personal es más restrictiva. Yo he ido cediendo a lo que la comunidad ha ido opinando. No es un eufemismo, me refiero a la exigencia de RPKI, etcétera, etcétera. No es un eufemismo, simplemente yo cuando empecé a trabajar en esto vi que era equivalente a lo que hacíamos con las transferencias definitivas. Por eso le he dado esa terminología para que vaya en el mismo apartado del manual, pero no estoy diciéndolo así porque sea eufemismo. Yo he dicho varias veces en mi presentación alquiler. Si fuese un eufemismo, yo directamente nunca diría la palabra alquiler. Yo estoy en contra del alquiler personalmente. Yo estaba en contra de las transferencias personalmente, pero sin embargo he tenido que defenderlo porque es una realidad y lo que tenemos es que ajustar nuestras políticas a la realidad. Y lo que tenemos que hacer también es que la región esté en el mismo nivel de competencia que otras regiones. Si en otras regiones se puede hacer, aquí debemos de hacerlo igual, porque si no, estamos, digamos, impidiendo un mejor desarrollo económico de la región por no permitir este tipo de usos de las direcciones. Insisto, personalmente estoy en contra, pero estoy intentando buscar la definición correcta para la mayoría, digamos, que no es mayoría, es comunidad. Fernando, adelante. Sí. Vamos. Bien, vamos a empezar analizando el título de la propuesta, transferencias temporales. Si es temporal, tiene que tener un término, tiene que cumplir un propósito. ¿Y cuál sería ese propósito? ¿Qué es lo que se quiere con esto? Porque si no hay un objetivo, entonces es simplemente una especie de disfrazar el alquiler de las direcciones IP. Así que si cumple con un propósito y es algo temporal, tiene que tener una fecha de término y se puede renovar, pero tiene que tener una fecha para que exista justamente esta diligencia de renovarlo o retornarlo a el punto de origen. Eso es lo primero, hay que llamar a las cosas por sus nombres.
Y el segundo tema que generó un poquito de discusiones en la lista tiene que ver con el tamaño máximo para hacer esta transferencia temporal. Jordi mencionó ahora que era 1/20, si no me equivoco, pero yo creo que tendría que ser 1/22, simplemente porque ¿cuál es el objetivo de permitir este tipo de transferencias temporales? Algunos dicen que es para que aquellos pequeños puedan generar un negocio, puedan emprender en el área de Internet, considerando la escasez de direcciones IP. Y todo bien, pero si permitimos estas transferencias temporales hasta un cierto límite, en algún momento van a llegar a facturar a un cierto nivel que les va a permitir hacer lo correcto, desde mi perspectiva, que es hacer una transferencia permanente y definitiva, tener flujo de caja, economizar y gestionar sus recursos financieros para que puedan, de hecho, tener una transferencia permanente. Así que, en mi opinión, tiene que haber un límite y yo creo que tendría que ser 1/22, que me parece que es suficiente. Se pueden hacer muchísimas cosas con 1/22. Para una empresa nueva, y si el objetivo es que una empresa nueva pueda emprender, se puede hacer mucho. Y luego la empresa podría tener las condiciones económicas para generar una transferencia definitiva. Y para ir cerrando, algunos dicen que algunas empresas prefieren alquilar porque tienen un flujo de caja que les funciona mejor, pero nosotros como comunidad no podemos resolver todos los problemas económicos del flujo de caja de las empresas. Nosotros tenemos que ceñirnos a los conceptos que tenemos y de la forma que está ahora yo sigo estando contra la propuesta. Lo que ha dicho Fernando ya lo he comentado. Lo que sí que pediría al equipo de audio, ese micrófono está mucho más alto que los demás y casi no oigo cuando se habla en ese micrófono. No sé si os pasa a vosotros lo mismo, si se puede bajar un poco el volumen de ese micro. Ya. Vamos, Norberto, adelante. Norberto Faría, NACBE. No estoy de acuerdo con la política, pero sí estoy de acuerdo que tiene que haber un cambio. ¿Por qué razón? Primero, sabemos que en la ACNIC es un tabú el tema del alquiler. Nadie lo quiere nombrar, es el Voldemort de aquí del ACNIC, ¿no? Entonces, tampoco velamos porque los servicios se usen a conciencia ni que se devuelvan. Entonces, tenemos que de alguna forma aprovechar esos recursos, así sea como alquiler. ¿Por qué razón? Porque los recursos están viniendo de otras regiones para poder sustentar la necesidad de otros ISP. Entonces, ¿por qué dejar que se escape esa parte económica de la región si puede quedar dentro de la región ese alquiler? En primer punto. Segundo punto, no estoy de acuerdo con las transferencias temporales porque debiese ser, como en RIPE, una subasignación del dueño del recurso. Es decir, que el recurso sea asignado con el ASN correspondiente en su perfil y con eso ya garantiza que el tercero no va a tocar esos recursos porque están en control bajo el propietario. Y tampoco estoy de acuerdo en el tema del tiempo de la ACNIC, porque la ACNIC no va a poder evaluar ciertas variables. Por ejemplo, si el que alquila tiene un contrato con el arrendador y él incumple una cláusula antes de tiempo, la ACNIC no va a poder cambiar la fecha porque no está en contexto de las cosas que están sucediendo internamente entre el que alquila y el que proporcionó las IP. Considero que esta política se pudiese trabajar de otra forma orientada a un mejor uso. Gracias, Norberto. Audio, los parlantes de aquí enfrente se cortaron, no se escucha. ¿Tenés algo que...? Ok. Creo que lo ha aclarado todo ya antes. Ya, gracias, Norberto. Iván, adelante. A ver, golpea. Ahí está. Aló, buenas tardes, Iván Morales de IA Futura, Guatemala. En principio yo estoy de acuerdo con la transferencia temporal. Lo que no me parece es la carga administrativa que se está planteando en el cambio. ¿Por qué el ACNIC tiene que llevar control sobre el tiempo, sobre si hay una extensión o no? Y en cierta manera le estamos quitando la responsabilidad a la entidad que recibió los IPs originalmente. Por otro lado, si hablamos de que la persona o la entidad que va a recibir la asignación temporal también tiene que cumplir los procesos del ACNIC, implicaría entonces que tuviera que hacer un trámite como recibir IPs por parte del ACNIC.
con una justificación, con un diagrama, con una serie de documentación. Y eso lo volvería muy engorroso, siento que no tiene sentido para algo que va a ser temporal. En todo caso, considero que sí está bien de que una institución que tiene bastantes IPs disponibles y quiere cederlos temporalmente o alquilarlos como se pueda pensar, los pueda subasignar, pero que la responsabilidad simplemente siga en él. Entonces, si hay algún abuso sobre los IPs, esa entidad es la que tiene que responder por lo que sucede. Y él es el que tiene la obligación de hacer los cambios de la subasignación. Esa es mi opinión. Gracias. Gracias, Iván. Solo comentar que cuando empezamos a hablar de esta propuesta, precisamente lo que pidió la comunidad es que hubiese una evaluación por parte del ACNIC y por eso esa documentación que tú dices que te parece innecesaria se tenía que pedir. Y por eso, además, esto tenía cabida como un tipo de transferencias. Es decir, entiendo tu disconformidad, pero hasta ahora el comentario de la comunidad ha sido queremos que esto esté justificado por necesidad, etcétera, etcétera, etcétera. Adelante, micrófono, nombre y organización. David McMahon de TV Más. Yo estoy a favor de la propuesta, pero no me quedan claras ciertos puntos. El primero es cuando se hace una transferencia temporal, el solicitante puede volver a solicitar otra transferencia por el valor, por el tamaño total del segmento a solicitar. La segunda, y en la que no estoy de acuerdo, es en las fechas. Es la persona o la entidad que está subtransferiendo, asignando el recurso, debe ser la responsable de su recurso, no la ACNIC. Y por último, el tema de las condiciones o recomendaciones para el uso de estas. ¿Quién las verifica? ¿O son condiciones netamente de recomendación? Gracias. Empiezo por la última. Cuando tuvimos este debate con los brokers, nos dijeron que ellos normalmente esas condiciones las ponían en los contratos. En este momento, en versiones anteriores le pedíamos al ACNIC que lo verificase. En esta versión hemos decidido, porque era una de las mayores objeciones por parte de la comunidad, que el ACNIC no se ocupe de la verificación. Pero por eso insistimos en que ambas partes tienen que cumplir las políticas, ¿ok? Entonces, son condiciones adicionales a las políticas y son sugerencias. Será una decisión del oferente, es decir, de quien ha recibido originalmente los recursos por parte del ACNIC, comprobarlo, no comprobarlo, ponerlo en su contrato, etcétera. No nos metemos en eso porque la comunidad, en general, lo que he oído hasta ahora es que no quería esa confirmación. Hemos oído antes que Douglas, igual que yo personalmente, estaríamos a favor de que fuesen exigencias, pero la comunidad ha dicho que no. El segundo punto que has comentado, perdona, muy rápido, o el primero, me da igual. El tema de las fechas. Las fechas, no estamos diciendo que sea el ACNIC quien ponga las fechas. Lo que estamos diciendo, y por eso es especificado al principio, que quizás la palabra que estoy usando lleva confusión, estamos diciendo que el ACNIC sea informado de las fechas, que el ACNIC sepa cuál es el estado del contrato. No que el ACNIC sea quien ponga las fechas o las extensiones, ni muchísimo menos. Simplemente que esa información el registro la sepa, porque es la función del registro. Y la primera era… Si ya con una solicitud activa y subasignada, se podría hacer otra. Ya me acordé. Lo máximo que puede recibir, pone máximo claramente, en total es 1/20. Es decir, no puedes recibir 1/20 de este oferente, 1/20 del otro, etcétera. No, en total un máximo de 1/20. Gracias. Patara, adelante. Sí, Ricardo. Ricardo, como ya se mencionó en otros foros, entiendo esta necesidad, entiendo el razonamiento que está por detrás de esta idea, pero lamentablemente no estoy de acuerdo con lo que se presentó y tengo varias preocupaciones. Voy a mencionar algunas de ellas. El autor menciona que debe haber cláusulas que se refieran, por ejemplo, a la revocación en casos de abuso, pero no dice dónde estarían estas cláusulas. Me imagino que la idea del autor es que estas cláusulas estén en un contrato entre las partes. ¿Y quién va a validar eso? Si consta
no se hace la transferencia o no, y se involucra una vez más a la CNIC en temas que escapan de su alcance. Y además, la posibilidad de devolver en caso de abuso. ¿Quién va a definir el abuso? ¿Quién va a evaluar ese abuso? La gravedad que puede llevar a una revocación y también el hecho de que la revocación se puede llegar a cuestionar después y puede tener impactos legales para la CNIC. Y también el autor menciona que se deben incluir recomendaciones y menciona, de hecho, algunas recomendaciones, todas son muy válidas, muy importantes, pero ¿dónde se van a incluir? Una vez más, me imagino que sea en el contrato. Y tiene que haber alguien que valide si las recomendaciones se han incluido o no. Y tal vez es una carga innecesaria. Todavía me quedan 30 segundos. Bueno, una pregunta. No sé si el autor llegó a pensar en esto. ¿Qué sucedería si el alquiler principal hecho por la CNIC o por el NIR se revoca y dentro de esta distribución hay una transferencia temporal? ¿Qué pasa con esta transferencia temporal? Gracias. Gracias, Patara. No entendí muy bien la última parte, Ricardo. Te contesto a la primera muy rápidamente. Para aproveitar o microfone, eu vou... Para aprovechar el micrófono voy a reformular la pregunta. Imaginemos que hay una distribución, el titular de esta designación hace una transferencia temporal. Por algún motivo el titular pierde esa asignación. Eso pasa a veces por falta de pago, por otros temas. ¿Qué pasaría entonces con este bloque que se hizo la transferencia temporal si la designación principal se revocó? Yo entiendo que eso sería una decisión operativa. Si se revocan los recursos, sabemos que es un proceso muy largo. Mínimo va a tardar 3 meses. Siempre se van a dar opciones antes de una revocación. Eso está en el apartado 7, si recuerdo bien, del Manual de Políticas. Siempre se van a dar muchas opciones antes de proceder a una revocación. Con lo cual, la CNIC, como operativa, podría, es una sugerencia, no se lo estamos diciendo que lo haga así, informar. Y por eso necesita conocer precisamente los datos de temporalidad de las asignaciones, perdón, de los alquileres o transferencias temporales que haya, podría informar del riesgo que tienen al estar alquilando a esa empresa de revocación. No lo sé, es una posibilidad. Quizás se pueda informar, quizás no, quizás hay implicaciones legales, incluso por informar, no lo sé, pero evidentemente habría que buscarle una solución a eso. Pero es que eso ocurriría en cualquier forma que hagamos el alquiler, con lo cual no es algo explícito de esta propuesta, es algo ligado a cualquier forma de alquiler. ¿Ok? Y lo otro que decías, no sé si realmente o me he equivocado en algo o te ha faltado leer algo de la versión 4, pero precisamente lo que has puesto como ejemplo de en caso de abuso, todo eso se pasó a recomendaciones y precisamente se evitó decidir si eso la CNIC iba a exigir que estuviese en el contrato. Todo eso fue una discusión que tuvimos en la versión 2 y en la versión 3 y se retiró, con lo cual eso estaría resuelto ahora mismo. Adelante, Hernán. Sí, Hernán Arcidiácono. A ver, queda claro que pasamos en algún tiempo de buscar prohibir los alquileres a hablar de los alquileres, lo cual me parece que es una evolución de la comunidad para entender que hay una realidad que, nos guste o no, está pasando. Y tu flexibilidad, Jordi, en el momento de tomar el tema de transferencias temporales me parece que fue muy bueno. Creo que a lo largo de estas versiones se fueron sumando cosas. A mí de esta versión hay, yo diría, una sola cosa que me hace ruido, que son dos, digamos, pero están combinadas. Una es el tema de la fecha de fin. Yo creo que es contraproducente tener una fecha de fin. Y si alguno me dice, digamos, pero eso es lo que indica la temporalidad, yo no estoy de acuerdo. ¿Por qué? Porque administro contratos y los contratos tienen fechas de fin y algunas veces tienen renovaciones mensuales, semestrales, anuales, automáticas si alguien no comunica a la contraparte, y eso me parece inadministrable. Y lo cual me lleva al segundo punto, que es que no creo que sea la CNIC el que tenga que estar haciendo los cambios, sino que me parece el responsable. Entonces,
a mí lo único que me hace ruido es esto, digamos. El resto de las cosas me parece que fuiste escuchando a la comunidad, se fueron ayornando las cosas, pero lo de la fecha, honestamente, me parece inmanejable, ¿eh? Operativamente me refiero, ¿eh? Muchas gracias por los comentarios. Entiendo lo que dices de la temporalidad. Yo creo que eso lo podemos también automatizar con la operativa. Es decir, el texto de la propuesta no está diciendo cómo se tiene que hacer esa información de la fecha. Capaz que tenemos que retocar el texto para que sea más explícito. Capaz, pero no estamos diciendo que tenga que ser, que no pueda haber unas renovaciones automáticas, como tú dices, y que eso se informe automáticamente o se suponga, porque el contrato inicial ya ha puesto que se renovará cada 30 días si no se dice lo contrario, por ejemplo. ¿Okay? Eso podría ser. Capaz también que lo que estás diciendo es que LACNIC o lo que podríamos cambiar en una posible nueva versión para ajustarnos a lo último que estás diciendo es que se comporte en la fecha como en el caso de las subasignaciones, es decir, que lo modifique la fuente, salvo que haya una discrepancia o causa mayor o algo así. Capaz que podríamos buscar una redacción que resuelva los dos puntos de vista, el que tiene actualmente la versión 4 y lo que tú estás diciendo ahora. Es cuestión de verlo, pero creo que hay soluciones para ambas cosas. Ahí está. Hola, hola. Vamos a dar prioridad a staff de LACNIC. Alfredo, ¿tenés algo que mencionar? Adelante. Bueno, Alfredo, gerente de servicios en LACNIC. Quiero hacer una aclaración sobre lo que preguntaba Ricardo y que Jordi intentó contestar. En realidad, si alguien tiene un bloque asignado por LACNIC y transfiere temporalmente una parte de ese bloque y el bloque grande, digamos, es revocado, se acaba la relación contractual con LACNIC y ese bloque se va a revocar, incluyendo todas las transferencias temporales que tenga, lo mismo que hoy pasa con las subasignaciones, pero ese sería el tratamiento. Gracias, Alfredo. Hernán, adelante, por favor. Hernán Sebane, de Cabase. Opino parecido al resto de la comunidad en que esto está pasando, hay que blanquearlo y me encanta que lo estemos discutiendo y creo que se va avanzando en esta política. Lo único que también no estoy de acuerdo es en complejizar el proceso que hoy para mí ya existe, que son las subasignaciones. Lo voy a poner de dos maneras. ¿Hoy existe la subasignación? Sí. ¿Tengo que informar la fecha? No. ¿Tengo que un límite, tiene que ser un /20? No. Entonces, hay cosas que en esta política lo estoy poniendo como si fuera a hacer una transferencia. Y yo lo pondría todo más del lado de la subasignación, que ya existe y que es simple. Y dejaría el resto a la relación entre privados. Las fechas, no sé, si tú decías, necesito saber la fecha por si la empresa deja de existir. Y si la empresa dejara de existir, el que está alquilando o el que está subasignado es el primero que se va a enterar que la empresa dejó de existir, porque yo también tengo una relación comercial. Entonces, ahí voy a buscar la forma de ver cómo lo resuelvo o alquilarla en otro lado. Entonces, esa parte la dejaría totalmente a lo privado. En resumen, yo me pondría más del lado. De nuevo, me encanta que estemos hablando de esto y me parece un avance enorme de lo que venimos haciendo, pero me pondría más del lado de analizar la subasignación y ver, con lo que hoy existe la subasignación, cómo poder hacer la parte del alquiler. Gracias, Hernán. El problema es, lo he comentado antes, tengo que insistir en esto porque es sumamente importante. El problema es que cuando empezamos esta discusión, en la comunidad, la voz que oímos en ese momento, incluso a través de un debate que hubo, un coloquio en un evento anterior, no recuerdo ahora mismo dónde fue, pero hace 2 años aproximadamente, se dijo que la comunidad quería que hubiese una justificación previa para esto. Si lo hacemos como asignaciones, no hay justificación previa. Por eso, esto se ha, digamos, llevado al lado de las transferencias. Ahora,
Si la comunidad de repente ahora cambia de opinión y dice que quiere que sean solamente subasignaciones y que sea el salvaje oeste, yo no tengo problema en presentarlo así. ¿Me explico? Es decir, estoy intentando seguir lo que oigo de la comunidad. Es decir, no sé si tu opinión es mayoritaria ahora mismo en la comunidad o no. Insisto, hablamos mayoritaria, aquí no votamos, pero de alguna manera nos lleva hacia un lado u otro en el alcanzar el consenso, ¿no? Gracias. Vamos a dar prioridad a pregunta en el chat. Adelante, Franco, y después Frediani. Frediani, ya hablaste primero. Lo siento. Tenemos un comentario de Óscar Robles. Indicas que debe haber una fecha límite para cumplir con el sentido temporal de la transferencia. Al mismo tiempo, entendí que dicho plazo puede extenderse las veces que sea necesario. Si se exige una fecha límite, solo estaríamos creando un elemento burocrático sin ninguna relevancia, pues los que quieren transferir de manera indefinida lo van a inventar solo por cumplir con el requisito. ¿O estoy interpretando algo mal? No estamos limitando en el tiempo, pero lo que sí que queremos es que la comunidad pueda saber en cada momento hasta qué fecha en ese momento son válidas esas transferencias o esa transferencia en concreto. ¿Ok? Entonces, no estamos limitando que las transferencias puedan tener un máximo de X años. Creo recordar que en la primera versión sí que había este tipo de limitación, pero la comunidad nos dijo que no lo limitáramos en tiempo porque a veces tú puedes planificar que necesitas direcciones 6 meses y al final tu proyecto de transición a IPv6, por ejemplo, para lo cual las necesitabas, te lleva en lugar de 6 meses 2 años. Entonces, por eso no estamos haciendo una limitación, pero creo que la información es necesaria. Fernando, adelante. Eu queria fazer comentário. Quisiera hacer un comentario adicional dirigido especialmente a algunos que protestan por la burocracia involucrada en el proceso de delegación, de subasignación. Creo que es extremadamente necesario. No nos podemos olvidar del concepto de cualquier IP asignada a cualquier organización debe tener una justificativa. Si fue originariamente justificado por el titular y ahora es subasignado a otro, se debe justificar otra vez. De lo contrario, el día que nosotros dejemos de justificar creyendo que es simplemente una burocracia innecesaria, estamos haciendo comercializando con algo que no nos pertenece y los IPs pasan a ser utilizados por el que paga más y no por los que necesitan o puede justificar su uso. Entonces es importante sí atenerse a algunas burocracias necesarias para garantizar que sea justo, que todo IP que se pueda atribuir a una organización que lo está utilizando tenga una justificativa válida, que haya sido analizado en forma neutral por el RIR para que todos pasen por la misma regla. Entonces, un mínimo de burocracia sí es importante. Jamás tocar en ese tema sobre eliminar la necesidad de justificar, de justificativos o cualquier cosa relacionada. Patara, adelante y cerramos el micrófono. Ricardo, rapidinho. Muy rápido. En cuanto a mi última pregunta, agradezco los comentarios. Alfredo, sé que cuando hay remoción de subasignaciones es una provocación, porque el texto así como está no deja claro que eso puede ocurrir y es importante, eso como Jordi dijo. En esos casos, puede ocurrir en esos casos como también en los casos que ya están ocurriendo y no siguen ninguna regla. Tener un texto que dice que existe una transferencia temporal, que hay criterios, que hay fechas en esa asignación, puede pasar la idea de que eso no va a ocurrir. O sea, que el alquiler, la transferencia temporal también sea retirada, eliminada. Entonces fue una provocación solamente para decir que tal vez esto en el texto no quedó claro. Esto también lo deberíamos de aclarar en las subasignaciones. Entonces, no sé, no tengo ningún problema en aclararlo, pero tendríamos que aclararlo también en otras partes del manual. Yo creo que es algo que se presupone. Si quien te está cediendo unos recursos desaparece,
como alguien ha dicho, tú eres el primero en enterarte que el servicio te desaparece porque desaparece esa empresa. Entonces creo que no sé, creo que es innecesario. No tengo problema en añadir algo en ese texto, pero tendríamos que hacerlo también en la parte de subasignaciones. Gracias. Gracias, Jordi. Gracias a todos por participar. Agradecemos al autor. Un aplauso, por favor. Bueno, vamos a medir la temperatura en sala para tenerla en cuenta a la hora de medir el consenso. Va a aparecer una herramienta en el Zoom que dice votar, pero en realidad no votamos, es solamente un sondeo o medimos la temperatura en sala, cuál es la aceptación de esta propuesta. Pedimos por favor que lancen el poll en el Zoom y pedimos al staff del ACNIC si nos ayuda con el conteo. Bien, me indican que ya está el poll. ¿El staff está listo para el conteo? Perfecto. Bien, entonces, los que están a favor de esta propuesta, por favor, levanten la mano. Manténgala así unos segundos. Ok, ¿pueden bajarla? Las personas que están en contra de esta propuesta, por favor, levanten la mano. Y manténgala así unos segundos. Bien. ¿Pueden bajarlo? Aquellas personas que se abstienen, por favor, levanten la mano. ¿Pueden bajarla, por favor? Bueno, la propuesta LAC 2023-7 en su versión 4, llamada transferencias temporales, culmina sus 8 semanas de discusión el día 14 de mayo del 2025. Por lo que a partir de ese día y hasta dentro de 2 semanas, los moderadores comunicaremos a la comunidad si la propuesta llegó a consenso o no. Los invitamos a que sigan participando en la lista de políticas.